Hola, soy Sergio Barrejón. Os doy la bienvenida a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. A finales de noviembre de 2025, Televisión Española emitió una serie de época que llevaba más de un año en un cajón. Ina, la reina Victoria Eugenia, un drama histórico creado por el prestigioso guionista y productor ejecutivo Javier Olivares, quien junto a su hermano Pablo ya había creado para Televisión Española una de las mejores series que se han hecho jamás en España, El Ministerio del Tiempo. Adaptación de la novela homónima de Pilar Eyre, Ina cuenta la historia de Victoria Eugenia de Battenberg a lo largo de 40 años, desde el flechazo que sintió Alfonso XIII al verla por primera vez en la misma fiesta en la que había sido rechazado por la princesa con la que pretendía casarse en un primer lugar, pasando por el inesperado matrimonio que pilló por sorpresa a todo el mundo, el esperpéntico atentado de Mateo Morral el día de su boda, las dificultades de Ina para adaptarse a la cultura española, sus embarazos, recordemos que Victoria Eugenia dio a luz a 6 hijos, el drama de ver al mayor de ellos diagnosticado de hemofilia, su abnegación ante las frecuentes y descaradas infidelidades de Alfonso XIII y también su labor social en la que destaca, por ejemplo, su trabajo por sacar adelante la Cruz Roja Española. La serie tuvo una audiencia espectacular. Su capítulo inicial alcanzó el 17% de share y la serie al completo promedió el 12%. Un éxito que no debería sorprender a nadie, ya que Javier Olivares ha firmado varias series históricas exitosas en Televisión Española. No solo El Ministerio del Tiempo, también llevan su firma Isabel, Víctor Ros o La Sonata del Silencio. Emilio Martínez Borso se reúne con Javier Olivares en las oficinas de Dama en Barcelona, pero antes de escuchar su entrevista, que ya os adelanto que está llena de perlas porque Olivares no tiene pelos en la lengua, dejadme que os recuerde que a finales de mayo es el encuentro de guionistas de Logroño y para ir abriendo boca, hoy hablamos 5 minutitos con 2 de las ponentes a las que podremos escuchar allí en Logroño, Paula Serna y Elena Crimental. Para quien no os conozca, ¿quiénes son Paula Serna y Elena Crimental? Bueno, yo soy Paula, soy socióloga e investigo sobre todo sobre envejecimiento queer y además formo parte de Marie Corners, que es un congreso académico de estudios LGTBI. Yo soy Elena, yo soy periodista cultural, cómica y guionista y bueno, formamos parte de ODA, que son las siglas del Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales. ODA es mucho más divertido y fácil de decir, que básicamente es una entidad que lleva desde 2019 analizando cómo se representa la diversidad en el cine y en las series nacionales. Perfecto. ¿Y qué título lleva la ponencia que vais a dar en el encuentro de guionistas? Pues nuestra ponencia se llama ¿Y con la diversidad qué hacemos? ¿Y qué podéis adelantarnos sin hacer grandes spoilers de lo que vamos a escuchar en esa ponencia? Bueno, el título de la ponencia es bastante explicativo porque lo que queremos abordar son las dudas que más nos encontramos cuando impartimos formaciones o realizamos asesorías, relacionadas sobre todo con la representación. Sí, o sea, si crees que la diversidad está siendo forzada ahora mismo, vente a la ponencia porque vamos a hablar de esto. Si quieres retratar una realidad que no conoces y no sabes cómo hacerlo, vamos a ofrecer herramientas. Si te dicen siempre desde arriba cuando presentas un guión que tus personajes son inverosímiles porque son demasiado diversos, también vamos a ver cómo podemos gestionar estas cosas. Y si también te apetece apelar a la gente queer porque sabes que es la que deja mejores reseñas en Letterboxd, pues bueno, estaremos encantados también de comentarlo. Creo que va a ser el espacio para todas estas cosas. Suena súper interesante. Muchas gracias por hacernos el avance y confío en que haya algún chiste contra Juanma Bajo Ulloa o Carra Alejalde. Veremos. Habrá que venir para verlo. A ver quién más se apunta a esta moda ridícula de estos dos en los meses que quedan para el encuentro.
Y ahora sí, vámonos a la sede de Dama en Barcelona para descubrir cómo escribió Javier Olivares Ina, la reina Victoria Eugenia. A mí una de las cosas que me ha llamado la atención de la serie de Ena es que se utilizan como diálogos, frases reales que utilizaron en la época. Y entonces, lo que pasa es que hay una, que es del capítulo 6, que es la que dice ella, que dice: uno de los problemas del mundo es que a las mujeres no se les hace mucho caso. Yo quería saber, ¿esa frase real la dijo ella? No, esa es mía. Esa es tuya. Sí. Porque la pregunta viene porque para mí eso resume mucho la serie. Sí, y otra frase que no es mía, que es de la directora Anaïs Pareto, que me comentó de meterla cuando dijo que en este mundo solo se entiende a la mujer como madre de hijos y no como persona que tiene otras temores, otras responsabilidades. Otras inquietudes. Pero que la gente no está preparada para eso. Esa es una frase que me dijo Anaïs y me pareció preciosa y la metí en el guión. ¿Tú crees que la serie que habla de pues, una reina y de todo lo desconocido que tiene ese personaje resume muy bien eso? O sea, es como una traslación del problema los problemas que tuvo ella o de la visión que sufrió ella a los problemas actuales. ¿Es que a las mujeres no se les hace caso? Yo creo que, salvo excepciones, si el mundo lo hubiera gobernaran más mujeres que hombres, nos habría ido mucho mejor. Es una perspectiva personal que tengo, ¿no? Porque una mujer, por educación, está más en el detalle. Cuesta mucho encontrar en la cultura masculina triunfante. Los factores que la definen son el poderío, la que estoy yo, el mira qué chulería, y no el detalle. Y luego, por otro lado, una mujer lleva una vida dentro y da a luz. Y calculo que la pérdida de la vida que tanto le ha costado traer al mundo, a nivel, por ejemplo, de guerras, también creo que le haría ver las cosas desde otra perspectiva, aunque luego de repente te sale Margaret Thatcher y te tienes que callar, ¿me entiendes? Totalmente. Es que a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, es que a lo largo de tu trayectoria, cuando has abordado muchos periodos históricos, los abordas desde un punto de vista de la mujer, desde la mirada femenina, ¿no? Lo hiciste en Isabel, luego también en Ena, y yo quiero saber qué es lo que te parece como más interesante de abordar un periodo histórico a través de una perspectiva más secundaria, de no el protagonista. Bueno, en realidad aquí la protagonista era ella porque parto de una novela de Pilar Eyre, que es ella, ¿no? Lo que pasa es que yo con Pilar llegué al pacto de contar la historia en paralelo y de redocumentar todo para que no fuera solo la historia de ella. Pero es cierto que en el caso de Ena me es muy fácil hacer eso porque el personaje está creado y muy bien creado por Pilar. Entonces me permite algo que para mí, ayer me lo decía Enrique Albero en una entrevista que me hizo, que le había llamado la atención la facilidad con la que cuento la historia a través del drama personal. Porque es la mejor manera de que todo el mundo la entienda, ¿no? Entonces eso en el caso de Isabel, que era otra perspectiva, y en el caso de Ena me viene dado. Yo, por ejemplo, tengo una serie sobre Felipe II que cambia, pero curiosamente Felipe II es alguien muy marcado por las mujeres. Entonces, en ese sentido, es fácil. Yo creo que siempre es mucho más apasionante desde el punto de vista femenino esa mirada que se ha ocultado. Primero, porque me parece muy interesante, y segundo, porque como se ha ocultado, parece siempre novedosa, ¿no? En el Ministerio del Tiempo tenía un problema, no había tantas mujeres protagonistas de la historia, porque no han dejado que lo fueran, ¿no? Pero, sin embargo, lo equilibré con personajes como Lola Mendieta, la espía que existió en realidad, es un símil de una mujer que es real, o como el papel de Aura Garrido, ¿no? de Amelia Folk, que es también una simbiosis de tres mujeres reales distintas que empezaron a ir a la facultad aquí en Barcelona por primera vez, ¿no? Entonces ahí tuve que equilibrar mucho, incluso con el personaje de Cayetana Guillén Cuervo, que quise que quien llevara la acción, aparte de Alonso de Entre Ríos, que es un tercio de Flandes, fuera una mujer. No sé si estás de acuerdo, pero me da... Yo tengo como de un tiempo a esta parte la visión de que últimamente se está abordando la historia desde como una cara B, que no son los personajes principales. Por ejemplo, pasó el año pasado con la historia de Luis el Breve, o este año Anatomía de un Instante, que abordan el periodo histórico no desde el punto de vista de los protagonistas que tú esperas, sino desde otro, y le dan
otra perspectiva. Sí, de todos modos, ficciona siempre. Es decir, si tú analizas los mejores capítulos de The Crown, por ejemplo, el de La Niebla, el personaje básico es la secretaria de Churchill y esa secretaria no existió. O no sabes cómo fue su relación con el pintor que le hizo el retrato. O no sabes qué le dijo de verdad Lord Mountbatten cuando le dijo que la monarquía no estaba para apoyar golpes de Estado. O cómo desarrolló su relación con Harold Wilson. Es decir, siempre tienes que ficcionar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es cierto que al ceñirse a personajes históricos reales, tu labor es, hay un dato A que es real, es histórico, otro dato C que es histórico, pero el B que va entre uno y otro son los personajes, y siempre tienes que ficcionar. En mi caso hay una anécdota nena muy potente, ¿no? Que es, yo me planteé siempre a Ena como una gran profesional de la monarquía. Yo no soy monárquico, pero siempre valoro los buenos profesionales, ¿no? Entonces yo creo que Ena era una gran profesional de la monarquía, educada por su abuela, la reina Victoria, en un tipo de monarquía parlamentaria, moderna, y que de repente llega a España a una monarquía arcaica en la que su marido se permite el lujo de aceptar, probablemente porque no le quedó otra, el golpe de Primo de Rivera, y de repente, claro, yo me pasé toda la serie intentando marcar esa diferencia cultural de uno con otro, imaginándome cosas. Y de repente, como hacer una serie histórica, documentar y redocumentar y documentar, me encontré una columna de un periodista de la época, que era Augusto Asía, que fue con Carlos Sentís los únicos que cubrieron por parte de la prensa española Nuremberg. Y de repente él estaba hablando, ya había vuelto a España, él había sido un personaje popularísimo en Londres, de hecho se decía que era del MI5, le dieron la medalla al caballero. Sí, que era espía, ¿no? Sí, o sea, es un personaje impresionante. Y de repente me encuentro una columna en la que hablando de otro tema, hay un fragmento así que dice: esto me recuerda a la vez que, acabada la Segunda Guerra Mundial, la reina Victoria Eugenia me invitó a tomar un té en el Hotel Claridge y me dijo que no podía dormir bien desde el golpe de Estado de Primo de Rivera, porque la Constitución es el pacto del rey con el pueblo, y es un jarrón muy frágil que si se rompe es muy difícil de volver a construir. Entonces dije, me estoy inventando algo que un periodista de primer nivel me está citando, y eso me llevó a reescribir. Claro, a reescribir 3 capítulos. De un detalle sacas, ¿no? Claro, tiras hacia atrás. Claro, y eso es una interpretación de un personaje muy potente, como un periodista de alto nivel, que dice eso, y que además, en una época en la que el periodismo no era cotilleo, no dice más de la reunión. Eso lo dice en la serie, lo dice. O sea, hay una reflexión que dice, en el momento que el periodismo se convierte en eso, ya no será periodismo. Lo hizo como homenaje a él, sí, porque me pareció maravilloso que de repente este señor tuviera una entrevista con la reina y en público solo dijera eso, no dijera de qué hablaran. Pues, no dijera de qué hablaron, y que además yo tengo muy claro que ella, que ya no es inglesa y que de hecho ha sido repudiada por Londres, de hecho en la Segunda Guerra Mundial no se le protege de las bombas porque no hay presupuesto, y ella no es inglesa ya. Es verdad. Y esto es un dato real, y ella se va a Suiza. En el caso de Ena, va a hablar con un español gallego que está en Londres y que es considerado por los ingleses uno de ellos, y ella, que es inglesa, no es considerada nada, que me parecía fantástico, ¿no? Y luego yo creo que lo que quería Ena era que él, que estaba muy bien contactado con Churchill, y que en un momento dado le dijera, oye, Inglaterra puede apoyar a la monarquía española. Yo creo que esa fue la clave, porque tú no te llamas a un periodista de este tipo si no es porque quieres saber algo por parte de ella. Y por parte de él me pregunté, ¿qué le preguntaría él a ella como periodista sobre esa parte desaparecida que ha tenido ella, porque ella de repente en el exilio deja la familia. Y puntualmente va, se ven en Roma, o se ven en Suiza, o se ven en el nacimiento, en el bautizo de Juan Carlos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso me permitió alargar la historia más allá de la novela, porque la novela acaba al final del capítulo 5, cuando ella le dice a él: vete, no quiero ver tu fea cara nunca más. Exacto. Que eso es real, eso es palabra por palabra. Eso es de la novela de Pilar, y yo eso lo tengo que respetar, no sé, me tengo que fiar y si lo ha ficcionado me vale igual, ¿no? Entonces el 6º capítulo era a partir de acabada la novela. Lo que sí es cierto es que utilicé otra novela suya, que es Yo el Rey, que es de la infancia de Alfonso XIII en Roma, y del nacimiento de Juan Carlos, etcétera, etcétera, con anécdotas reales comprobadas históricamente, como
que lo del niño chino, lo de que él estaba desaparecido y llegó tarde. Y le da el bebé. Todo eso estaba probado, entonces ahí es eso. Mira, antes de entrar en la adaptación de la novela, que es un tema que me gustaría que nos comentaras, hay una pregunta en torno a eso que dices que me parece como muy interesante, y es: cuando tú abordas personajes como de hace muchos siglos que están como más lejanos, hay como, se pueden permitir, entre comillas, ciertas licencias, pero con personajes más actuales, a la hora de abordar, no solo Reyes, pero bueno, en la serie pues está Lorca, está Franco, está Primo de Rivera, como decías, es gente que la gente los tiene más presentes. ¿No te da un cierto vértigo a la hora de afrontarlos y decir, voy a sentarme a escribir cómo dialoga esta gente? Lo que decías tú, ese hueco entre el hecho de lo que pasó y... No, porque si tú hablas de Isabel, hay montones de cartas autógrafas, montones de crónicas que en realidad también eran pagadas por los que ganaban las batallas. No nos vamos a engañar. Si tú compones a Primo de Rivera, ves los discursos y lo que dicen ellos. El 80% del personaje de Primo de Rivera está sacado de discursos suyos y de medidas políticas suyas. Y en el caso de la caoba, del escándalo aquel de que ya traficaba con cocaína, y que es cierto, y que a Unamuno escribir de ello le costó el exilio a Canarias. Sí. O sea, que no es... Hay muchos datos. A mí no me da vértigo el hablar de esos personajes ni ficcionarlos. Me parece maravilloso. Sí es cierto que sé que la reacción por parte de determinados historiadores es beligerante. Porque yo creo que hay una generación... muy bien fomentada por fundaciones privadas, por universidades privadas, que empiezan con Elvira Roca y acaban con muchos profesores de facultades concretas privadas que tienen que defender como un status quo. Un status quo de la historia, ¿no? Entonces, incluso he tenido una anécdota de un catedrático de la Complutense al que yo respeto muchísimo, que se ha quejado de la serie. Bueno, no se ha quejado, pero la ha mirado por encima del hombro, y hablando de Fuentes, y le recordé por Twitter, y si oyera esto le recuerdo que hay varias escenas cuando él habla de Fuentes que está sacada de sus propios libros, pero no se ha dado cuenta. Así, ¿eh? Sí, como por ejemplo cuando echan la tierra a distintas regiones de España en el féretro de Alfonso XIII. Entonces, claro, te das cuenta de que te miran por encima del hombro ahí. Es curioso porque alguno de ellos ha llegado a decir que yo era alguien que no sabía documentar, no ha debido de ver Isabel, ni ha debido de ver El Ministerio del Tiempo, series por las que yo he ido a congresos, y me han tratado como un rey, nunca mejor dicho. Bueno, y seguramente, no porque estés delante, pero que si dentro de la ficción española hay alguien en lo que a ficción histórica se refiere, algún tipo de referente, pues seguramente eres tú, que eres el que seguramente lo ha abordado con mayor profundidad y mayor respeto. Yo tuve una charla con un hispanista que se llama Josep Pérez, que era hijo de familia valenciana, que se exilió en los años 30 en Francia, y él hablaba valenciano y francés. Luego aprendió español y tal, pero que no era... Y me llamó Javier del Pino en la SER para hablar, y estaba él hablando de la historia y la divulgación de la historia, ¿no? Y él llegó a reconocer que era muy importante que se hicieran series o divulgaran mientras tuvieran un respeto por la historia, porque era la mejor manera de que un chaval joven se acercara a una facultad a estudiar. Del acceso, ¿no? Del acceso, ¿no? Yo lo he comentado ahora a algunos de estos señores, ¿no? Que luego además participaban en el documental, señores y señoras que participan en el documental posterior a la serie, dándoselas como de que ellos sí hablaban de la verdad, pero que bueno, era una novela de Pilar Eyre, de manera despectiva lo decían así, o que claro, que yo ficcionaba. Entonces yo les decía siempre lo mismo: vuestro documental no existiría si no estuviera la serie antes que vosotros hablarais, para empezar. Digo, y en segundo lugar, probablemente toda la gente que se ha puesto, chavalines, a estudiar historia por haber visto El Ministerio del Tiempo, es lo que vosotros necesitáis. Yo os necesito, porque si no hubiera historiadores, yo no podría documentarme, pero vosotros necesitáis de esa divulgación. Claro. ¿Tú crees que es como un coto con mucho recelo ahí? Sí, yo creo que la Universidad Española, por un lado, tiene ese coto en la estructura de cátedras, etcétera, etcétera. Lo conocemos todos, los que hemos estudiado. Yo estudio historia, de hecho, en la Complutense. Y por otro lado, está muy politizada. Muy politizada. Es decir, en Inglaterra nadie se ofendió por The Crown. Ni la familia real emitió
Con los Tudor se quejaron porque era muy divertida, muy bien producida, tuvo un gran éxito, pero claro, parecía un carricoche del siglo XIX, la Venus de Milo que se descubrió en el XVIII. Hay una lista de errores increíbles en los Tudor. Y de hecho, la BBC luego produjo una serie maravillosa que se llamaba Wolf Hall, que estaba además iluminada como se iluminaba entonces, como con velas, como con tal. Y de repente en la rueda de prensa de presentación, un periodista le preguntó al director de ficción de la BBC de entonces, o a un alto cargo, le dijo: ¿por qué han rodado ustedes una serie tan oscura? Y el director de la BBC, o quien fuera el alto cargo, le respondió: porque ya hemos hecho los Tudor, ahora toca hacer las cosas como fueron de verdad. Ahí es nada. Entonces es muy llamativo, ¿no?, ese tipo de cosas. Sí, porque además es verdad que en países como Inglaterra, The Crown es una serie súper respetada, goza como de una popularidad y una aceptación muy, muy grande. En cambio aquí en España, aquí recibimos críticas cuando nos intentamos acercar a según qué periodos, a según qué personajes. Pero es que además, The Crown para mí es una serie perfecta quitando la última temporada y media, ¿no? Porque yo creo que el personaje de Lady Di se lo come todo. Eso es verdad. Y yo creo que ahí va hacia otro tipo de narración que a mí no me interesa, ¿no? Pero la parte de las anteriores eran impresionantes, ¿no? Pero claro, a la gente hay que decirle que la jura de Santa Gadea no existió, que el Cid era un mercenario. Y que de hecho, cuando emitieron el capítulo del Cid en televisión española, el Ministerio del Tiempo, ha sido el capítulo en el que más cartas al director de queja yo he recibido jamás. ¿Ah, sí? Sí, pero con frases de televidentes que decían: estáis metiendo el comunismo en casa, o frases como: le tratéis como un asesino. Esta frase es muy buena, dice: le tratéis como un asesino cuando solo mataba moros. Esto es genial, esta frase. Yo recuerdo que respondí con la lista de los reyes y las taifas a las que defendió, y la mayoría tenía nombre árabe. Es curioso, pero eso no se sabe, porque se ha generado una historia a través de... mientras en el romanticismo todo buscaba sus raíces, a partir del romanticismo, en lo que es la historiografía del siglo XX español, se ha buscado una épica de aquello que justificara cierta ideología. Entonces el Cid se ha convertido en un mito que va más allá de su propia realidad, ¿no? Entonces, si la gente le dice que la jura de Santa Gadea la hizo un guionista que escribió un cuento épico, pues entonces dice: ¿qué me estás diciendo? Pues sí, pues es inventada. Pues a partir de ahí empezamos a hablar de lo que es ficcionar la realidad. Y nos llevaríamos muchas sorpresas, ¿no? La historia hoy en día parece que está como idealizada políticamente, que no se pueden tocar porque... Y por ejemplo, en la serie a mí hay un momento que me parece muy, muy interesante, que es que cuando se aborda el hecho que es Alfonso XIII el que le pide a su general que carguen en Marruecos, aún sabiendo que... Y provoca una masacre. Eso ha recibido muchas críticas porque... Pero fue real, entiendo. Hay fuentes que dicen que fue real, pero esas fuentes no tienen la documentación exacta de que fue real. Yo creo que cuando tú ficcionas puedes utilizar elementos de ficción que se generaron en su época sobre ese tema. Y más en un tema como el desastre de Anual, en el cual se quemaron y borraron muchos documentos. Y de hecho, el informe Picasso iba a ser destruido y alguien logró evitarlo. ¿Ah, sí? Entonces, claro, ¿qué no se habrá destruido más? Es decir, también es cierto y que el dato perfecto de que el rey produjera porno pues no existe como tal, y que incluso su hijo ha dicho 1000 veces al historiador que trata del tema que eso es mentira, ¿no? etcétera. Pero sin embargo era tan vox populi que es como difícil no creerlo. Por eso solo lo cito en una frase en una conversación. Si hubiera sido más datable, habría hablado más. Es como las amantes de Alfonso XIII. Hubo muchas, pero ¿yo para qué necesito contar todas? Ya, yo como que las reúnes con contar a aquella mujer con la que tuvo 2 hijos y que era como su segunda familia, o con hablar de la Mistinguett, ya me sobra. Es decir, no tampoco quiero dar una imagen completamente... Sí, lo que pasa, mira, yo en relación a eso, es cierto lo que dices. A mí hay una cosa que sí me sorprendió, que es cuando él corteja a Vi, que es la prima. Ahí sí que es como, no te voy a decir cómo pasar la línea, pero pensé, ¡buah! Ahí se la está primero, jugando. Eso viene en la novela, y esta parte, en esta serie sí hay una novela en la que yo me tengo que gastar, pero todos claro, hubo un historiador que decía: claro, se casaron, pero se casaron en Alemania. ¿Y qué quieres? ¿Que me vaya a rodar a Alemania para que se digan que sí? Es decir, no lo cito y ya está, se han casado. Se han casado. Es decir, no tengo que... pero
Sí es cierto que él fue castigado y expulsado y luego perdonado y luego se fue. O sea, los hechos reales de expulsión y de apartamiento de su primo son reales. Sí, sí. Entonces, como es real que el logotipo de la aviación española lo diseñó Vi. Es verdad, no lo sabía, se lo dicen en la serie. Sí. Ostras. O sea, eso es verdad. Eso es cierto. Entonces, haciendo un poquito de recapitulación, volviendo al origen, la serie está basada en la novela que has dicho y además en otra. Entonces, ¿cómo se gesta eso? ¿Cómo llegas tú a esa historia, a esa reina, a esa novela? ¿Por qué decides adaptarla? ¿Y cómo es todo ese proceso? Yo la novela, me dieron más novelas, pero yo decidí que fuera Pilar porque me parece que escribe muy bien y que sobre todo define la feminidad de una manera que yo no alcanzo. Uh-huh. Cuando me surge el encargo directo de Televisión Española para hacer esto y hablan de Pilar Heredia, digo que sí, que lo firmen ya los derechos y trabajo con ella. Y me reúno con Pilar, entonces lo que le comento es, mira, yo voy a tratar tu personaje desde la novela, me tengo que tratar toda la infancia de ella, porque no tengo 6 capítulos y no me da, y aparte es Inglaterra, la familia tal, todos hablarían inglés, sería un problema muy grave a nivel de rodar. Pero lo que voy a hacer es, primero, tu novela acaba en el capítulo 5, y en el 6 tengo que cerrar la historia de ella hasta que muere, y segundo, te voy a redocumentar todo. Para poder, en paralelo a contar la vida de ella, yo voy a contar la historia de España. O sea, la novela está más o únicamente centrada en ella. Sí, cita situaciones y tal, pero digamos yo, Primo de Rivera, el desarrollo lo hago yo, lo que es todos los detalles del exilio. El exilio está contado muy bien por Pilar en la novela, toda esa marcha en los coches y tal está contada perfectamente. Me invento que Lorca es más amigo de lo que realmente fue de la actriz amante del rey, pero sí frecuentaba los mismos lugares que ella, que Carmen Ruiz Moragas, que era ella, o que María Lajárraga. Entonces digo, ¿por qué no puedo estirar más la relación? Es decir, sí, sobre un hecho que sí era posible, tal. Y yo, por ejemplo, ahí el capítulo 5 lo cuento a través de Así que pasen 5 años de Lorca, con lo cual ahí me tomo esa licencia, ¿no? Pero sí, está muy bien introducido, porque aparte es como dramáticamente está claro, porque empieza en el 31 y Así que pasen 5 años. Es el 36. Es el 36, claro. Yo tenía 18 años cuando yo estaba estudiando en el Teatro Estable Castellano y Miguel Narros montó Así que pasen 5 años y yo era, digamos, de la escuela de ellos y viví ese montaje de ensayos a estreno, ¿no? Y me volvió loco. Y el trozo ese dentro de 5 años que haremos en un pozo del que no podremos salir, ¡wow! Es como muy premonitorio. Sí, él es muy premonitorio en varias cosas que ha escrito, ¿no? Entonces, bueno, además me permitió utilizar el universo ministérico, ¿no? Es decir, un Lorca que de repente va contando eso y que además, mientras en el ministerio le salvé, aquí cuento la historia real y también me inventé la historia con Muñoz Seca, pero me hacía mucha gracia por esa posibilidad de encuentro, de unión de las dos Españas que se mataron, que no se hubieran matado, respetándose. Probablemente las dos Españas se hubieran aceptado. Lo que no hubiera aceptado que esas dos Españas se aceptasen son otros. Pero ahora mismo pasa lo mismo. Son otros que tienen que llegar al poder y les da igual los medios con los que lleguen al poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, y aquella época que era mucho más brutal por los dos lados, por eso quise hacer ese paralelismo de se asesina a Teniente Castillo, se asesina a Calvo Sotelo, se asesina a Lorca, se asesina a Muñoz Seca, ¿no? Y un poco decir que la locura, más allá de que evidentemente yo tuve una ideología, ese que fue un golpe de Estado, es mi idea clara de lo que fue, sí creo que hubo muchas barbaridades por ambos lados y que nos volvimos locos todos, ¿no? Sí. Y entonces, cuando tú empiezas a hacer ese trabajo de investigación, ¿en ese momento estás tú solo? O porque tú estás como creador y como showrunner, la palabra que quieras definir, pero luego veo que hay un equipo de guionistas también. Sí. ¿En qué momento decides incorporarlo? Quiero decir, ¿haces tú una primera historia, decir, esto me encargo yo y luego ya os divido? ¿O entras y dejas que los demás guionistas aporten? Siempre, y en este caso más, porque tuve muy poco tiempo, porque yo empecé a preparar la serie en enero y había que rodar en septiembre. Y era una serie que en tan pocas fechas tenía un problema como productor, que era que en ese momento, con esas prisas, tú no puedes contratar al director de vestuario que quieres, al director de arte que quieres, al actor que quieres, al casi el que está quieres. libre. Tienes que empezar, no, al que está libre a lo mejor no te vale, pero tienes que empezar a buscar terceras, cuartas, quintas opciones que para mí tengan la oportunidad de dar el salto, porque lo valen. Y es una labor de apuesta por gente.
que para mí está completamente representada en Kimberly Tell, que nunca había hecho un papel de esa envergadura y para mí es maravillosa como está, y que se lo ganó a pulso en un casting en el que no llegó siendo una más de 5. Mira, esto es una pregunta que te quería hacer, porque No, para acabar la anterior. Sí. Yo siempre, aparte de que esta vez lo tuve que hacer más, yo siempre elaboro la Biblia con todos los temas de cada capítulo y qué se quiere contar en cada capítulo. Siempre, yo solo. Uh-huh. Normalmente ese tiempo yo escribo el primer capítulo. Solo. También para mostrar. Oye, vamos a hacer. Lo que pasa es que luego llegan el equipo para poder ya atacar de verdad. Entonces yo reuní cerca de 6.000 páginas de historia que no se podía leer todo el mundo a la vez. Entonces iba fragmentando la información para que cada uno aportara nueva documentación o nuevos descubrimientos para, según ya escribíamos el guión, hacer una nueva versión con aportaciones nuevas. Pero sí, está todo cuadriculado desde el principio. O sea, las bases las cimentas tú. Sí. ¿Y cuánto duró el proceso de guión? Porque muy poco. En abril los teníamos todos. Por lo que dices tú, 6.000 páginas de documentación, el establecer como pues una rama troncal. Tenía que dirigirles, y luego ellos son muy buenos. Cualquiera de ellos te puede montar una serie, ellos como... Ellos solos. Ellos solos. Lo que pasa es que tenemos confianza y dijo yo, necesito tal cual. Entonces dije, quiero que me hagas esto, tú quiero que este capítulo es tuyo porque tienes que dar tu punto de vista, te conozco cómo escribes, tú dale este. Y era sobre todo Isa Sánchez y Pablo Lara Toledo. Luego Daniel Corpas entraba más en... Como yo me daba tiempo a escribir el primero solo, lo hicimos a dúo, porque él es muy buen dialogador. Uh-huh. Dialoguista. Entonces fui pillando de cada uno lo que sé que bordaba, para hacer un puzzle de que todo funcionara bien y rápido, porque yo lo que yo necesitaba era, por los problemas de producción que sabía que iban a venir y de localización, normalmente una serie española hay muchas veces que se hacen con una preproducción de un mes, que es escasísima. Ya si son 2 meses está bien. Aunque invertir 2 meses en todo, no hay muchas productoras ni cadenas que lo paguen, ¿no? Total. Entonces, eso lo hacen las grandes plataformas. Pero es que yo sabía que necesitábamos mínimo 3. Para no pillarnos los dedos en tenemos esa historia, pero ¿quién la va a poner en pie? ¿Qué actores la van a poner en pie? ¿Qué vestuario se va a poner en pie? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo aceleré el guión todavía más para disponer de 3 meses de replanteamiento de todo para que cuando empezáramos a rodar en septiembre fuéramos ya como balas. Para mí una de las apuestas de la serie que más sorprenden es que la pareja protagonista, que son 2 actores a priori no tan conocidos o no tan esperados como pues Kimberly, que es la reina Victoria, y después Joana Margós, que es Alfonso XIII. Entonces, ¿de dónde sale esa apuesta? Sale de la dirección de casting y yo le conocía de Barcelona. Joan tiene un currículum teatral muy importante. Y Kimberly sale de un casting muy marcado que se basaba en que hablaran inglés exactamente igual que castellano. Una parte del reparto. Que luego se fastidió porque Televisión Española decidió doblarlo. Hizo un poco yo ahí sufrí mucho y me enfadé mucho. Conseguí que se pudiera emitir en RTV Play la original bien, o en dual en televisión, pero el primer día no estaba todo preparado. Y de hecho también hay un cisco, ¿no? Es una lástima porque, por otro lado, pese a estar 2 años sin emitir esta serie y habiéndose estrenado antes en Portugal y en Finlandia, la promoción que ha hecho la cadena de la serie ha sido maravillosa. Es decir, como todo así, en ese sentido ha sido fantástico. Pero ese doblaje mató porque, claro, había un proceso muy largo de utilizar el lenguaje como muestra de aislamiento. Exacto. Y entonces Kimberly Tell, de hecho, cuando cogió el papel, ella tiene un acento muy, muy de Newcastle y ella contrató una coach para que hablara como londinense. Y luego ella trabajó el aprendizaje del castellano. Igual que ella es una actriz impresionante que te mira como una señora de 40 años en el capítulo 4, utilizó esa evolución completamente del lenguaje, de cómo va haciéndose con él, según va envejeciendo. Es un trabajo puro de ella. Entonces, un trabajo tan maravilloso que quedaba un poco desmontado con el doblaje, pero bueno, hay mucha gente, de hecho en RTV Play la puedes ver original, y Kimberly también, claro, manejaba el tema de lo que es el idioma perfectamente. Hay una cosa que a mí me llamó la atención, que yo personalmente no había visto, es
Claro, en tu faceta en las series, es en la faceta de showrunner, luego hay un director o directora de la serie de capítulos, pero en esta hay una directora de la serie y luego los capítulos que los puede dirigir ella u otra persona. ¿Qué diferencia hay entre ¿Cuál es básicamente la diferencia entre la figura del director o directora de serie con capítulos y cómo se relaciona con el showrunner? El director de la serie es tu hermano gemelo. Y le tienes que permitir, él es el que va eligiendo quién es su director de foto, cómo componer el vestido. Yo lo superviso todo y lo veo todo, pero mi primera función es coger directores de departamento que sepan más que yo de lo que yo no sé. Y la directora es mi interlocutor entre ellos y yo. Uh-huh. Entonces la directora en este caso, como lo era Mar Vigil en el Ministerio del Tiempo, es casi un productor ejecutivo más. La diferencia es que, a diferencia del cine o de cómo se hacen muchas series en España, aquí la última palabra la tiene el guionista, que soy yo, no el director. Uh-huh. Pero yo doy un campo muy amplio de trabajo y de ideas y de frases que de repente me dicen o cambio porque trabajo mucho el guión con el director antes de que llegue a plató. La idea es llegar a plató para poder responder a cualquier pregunta que te haga el actor. Y para eso tengo que estar reunido con el director, frase a frase, viendo qué funciona, qué no funciona, qué hay que cambiar, qué no hay que cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el director es luego también quien elige el otro director que vaya a dirigir, con mi visto bueno. En este caso, al ser 6 capítulos, digamos, lo eligió ella conmigo, pero sobre todo ella, que fue dificilísimo elegir y que hizo un gran trabajo también. En el caso del Ministerio, que eran 13 capítulos, pues ya ahí decía, yo cojo 2, tú coges 2 y llegamos a pactos, ¿no? Pero la directora de la serie no solo luego dirige capítulos, pero la directora de la serie es quien trabaja en el ensayo con los actores, quien define el personaje después de hablar conmigo. Aquí en este caso ella vi que quería hacerlo sola, lo dejé sola. El caso de Marc también lo quería hacer solo, pero como el Ministerio era una locura, yo siempre era el que contrataba. Yo ahí elegí los actores principales antes de que llegara el director, de hecho casi, uh-huh, ¿no? En el Ministerio. Entonces ahí tienes que tener una relación en que el director se siente importante. Y luego ya llega un director capitular que de repente ya está a las órdenes de ese director, no de mí. Vale, entonces el director capitular responde en este caso ante la directora de la serie. Exactamente. Vale. Y, pero luego, como estoy todos los días en rodaje, si hay que echar una mano o porque no llegamos, yo ha habido veces, muy pocas, gracias a Dios, porque yo en el plató manda el director y tú, aunque seas el jefe, no puedes entrar, porque rompes el juego. El ecosistema. El ecosistema y no lo puedes romper. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo una noche que rodábamos en frío, bajo cero, que de repente no llegábamos y había un actor que se estaba encasquillando y le dije a la directora, ¿me dejas que lo prepare? Pero le pedí permiso. Y yo soy el que manda, pero para eso le pido permiso a un director. No puedo entrar a decir... Es una cuestión de cortesía también. De cortesía y de que si no rompes el juego. Y el juego se tiene que mantener. Y un actor no puede estar escuchando 2 voces, tiene que escuchar una. Entonces, yo todo lo hablo antes, pero hay veces ya de urgencia que le digo, oye, no llegamos, voy a calentar con él. Pero yo eso le tengo que pedir permiso porque un director o una directora en el plató tiene que ser el rey o la reina. No puedes entrar tú a decir, ¿qué pasa aquí? Si tú ves que algo falla, lo más que puedes hacer es en un corte decir, oye, ¿tienes 5 minutos para hablar conmigo? Y decirlo. Y en una parte, ¿no? Mira, esto no va por donde yo quiero, porque esto tal... Pero no se entera nadie de lo que yo le digo al director o directora si no me gusta. E incluso, si le tengo que decir a algún actor, le digo al director, voy a hablar con este porque me parece que no va por donde va y tengo que hablar yo. Y hay veces incluso que de repente, no en estas series, en otras he tenido actrices o actores que de repente se han puesto muy especiales en un rodaje y cuando habían parado, digo, paramos 5 minutos conmigo y le tenía que decir, oye, mira, estás aquí para esto, tienes que hacer esto, ya está bien. No te he puesto una pistola en la cabeza para venir a rodar esta serie, pues tienes que funcionar. El productor, el showrunner, tiene que tener la idea en la cabeza, tiene que ser el creador, aunque esto no se lo digas a José Manuel Lorenzo porque no se enterará nunca, pero él tiene una gran parte de recursos humanos. Y de psicología. Sí. Y luego tiene que tener un director de producción, y aquí siempre cito a Jaime Pérez, que para mí es el mejor que he tenido en la última temporada del Ministerio. Tienes que tener un productor que te vigile el dinero y te diga cada día, nos hemos pasado, no hemos llegado, nos hemos pasado, no hemos llegado. Y luego en global te diga, tenemos que recortar en esto y este es mi plan. Yo recuerdo que en el Ministerio del Tiempo íbamos fatal
y de hecho no pudimos utilizar escenografía porque ya se había destruido y tuvimos que ir al edificio este nuevo que había y de repente me llama y me dice, oye, mira, reunión, y me reúno con él y con el director y decimos, esto tenemos que ajustar aquí, tenemos que abaratar aquí, tenemos que hacer aquí. Digo, entonces, lo del museo, lo de Velázquez entrando cantando en el Museo del Prado, ni de coña. Y me dice el director de producción, jamás. Jamás, ¿eh? Jamás. Eso tiene que salir. Porque eso es calidad de serie. Te estoy hablando de lo que podemos quitar sin que se pierda ni un ápice. La esencia. La esencia y el impacto de lo mejor que tenemos que producir. Ese para mí es el director de producción perfecto. Claro. Entonces, ENA, por ejemplo, que es una serie que abarca 5 décadas y pues hay multitud de personajes y situaciones concretas, específicas de la historia de España. ¿Fue un rodaje particularmente complicado? ¿Tuvisteis que renunciar a mucho? O... Sí, fue un rodaje muy complicado. Yo particularmente no estuve cómodo porque me ha pasado en las 2 últimas series que he hecho y que a lo mejor son las últimas que hago, ¿no? Porque si se vuelve a repetir ciertas cosas, no las haría. Es decir, estoy muy cansado de explicarle a una productora o a un ejecutivo que soy un showrunner. Estoy muy cansado de tener que explicárselo. ¿Tú es que aún no se entiende esta figura aquí en España? No se entiende, le tienes que explicar. Yo de repente en esta serie hubo una queja a la cadena de alguien que dice, oye, es que tenemos problemas con Olivares porque quiere mandar en todo. Pues claro. O sea, yo de eso se trata. De eso se trata. Yo lo que no voy a hacer es que si tengo un dinero, hacerte gastar el doble. Porque mal productor sería. Pero mandar en todo, tengo que mandar. Porque a mí me interesa hacer series como creador. Esa es la diferencia de cuando al público ve ENA o ve cualquier otra serie estándar que se están haciendo. Y además, desde la creación del guión, no desde llamar a un director para que haga su película. No. Porque una serie no es una película muy larga, por mucho que insistan. Es otro formato. Es otro formato, sí. Y tiene otro lenguaje y tiene tal. Entonces, si toca acabar apareciendo como el último mohicano de este negocio, encantado. Pero es que hay que hacer las cosas así. Entonces, además, cuando yo las he hecho así, cuando yo he hecho las series como yo quería hacerlas, que me ha costado mucho, al final todas han sido un éxito. Y de hecho, ENA ha sido la serie más vista de este año en España. En abierto y encerrado, porque encerrado es la mitad de espectadores lo que tienen, aunque nunca nos den los datos. No sé si me explico. Entonces, claro, si funciona y se demuestra que funciona, me sabe fatal tener que volver a explicar cómo funciona. Bueno, quizá hay una cosa como de tener como autojustificarse siempre cuando no hace falta, cuando ya tiene que estar como dado por hecho. No, yo no me autojustifico, es que me dicen, oye, esto porque es así, y este actor no, digo, o méteme este actor que es amigo mío, no. Yo, por ejemplo, no meto nunca un actor o una actriz que no pase un casting. Nunca he colocado, en mi vida nunca he colocado. O sea, hombre, yo puedo decidir que Jaime Blanca haga de secretario del ministerio. O que ahora, o sea, cuando hago ya un casting de los principales, sí puedo decir, porque son gente además todos con... Pero los demás, hasta Velázquez hizo un casting, hasta Julián hizo un casting de Velázquez. Entonces, a partir de ahí, yo no tengo que autojustificarme. Lo que pasa es que yo no puedo permitir que se corrompa el juguete. Es decir, a mí de repente me dicen, quiero que coloques... A mí me ha llegado un ejecutivo alto a decir que colocara a su mujer en un papel y le di un papel sin texto. Me odió toda su vida, ¿no? Pero claro, te quiero decir que el tema es, no hay favoritismos, no hay calidad comprobada y tiene que pasar por 3 miradas distintas, la mía, la del director y la del director de producción, que pueda pagar lo que el otro pide. Esas 3 miradas son claves. Y si tú tienes un amigo que cumple todo eso, pues estupendo, pero si no lo cumple, no va a hacerlo por ser tu amigo ni tu amiga. Y eso en todo. Entonces no es una cuestión de justificación, es una manera de trabajo. Yo en ENA, por ejemplo, hubo muchos problemas y había un director de vestuario muy avalado que estuvo apuntado a hacerla, pero de repente le surgió otra película y la dejó. Y de repente nos buscamos una opción de una señora, Norma Velázquez, que se llama, que de repente le hice una entrevista con el director de producción y de repente vi en los ojos unas ganas de aprovechar la oportunidad. Y hablé de temas y empezó a definirme los trajes y cuántos habría que construir nuevos, cuántos no sé qué, el tipo de tela no sé qué, y le dije, para adelante. Y es brillantísima el trabajo de ella. Bueno, pues esta señora empezó a trabajar y la directora de arte, Silvia Ballesteros, sufrió con producción y con todo el mundo. Y yo veía que hacía cosas que en un momento dado a lo mejor no eran muy populares, pero yo veía que paso a paso me reconstruía todo lo que yo quería ver. Y vamos,
mataba por ella, no sé si me explico. Es decir, perfectamente. De hecho, al acabar el rodaje y tal, les pedí perdón por exigirles tanto. Les pedí perdón, digo, perdonadme porque creo que he llevado un límite que tal. Bueno, Os he exprimido. Pues en el caso de vestuario, el director de vestuario que dijo que no podía hacerlo porque le había salido la película, ya empezamos a trabajar con Zulma y de repente llama que está libre. Y hubo gente que dijo, hombre, es un Primera Espada. Y dije, no. Primero, porque esta señora tiene una ilusión que no he visto en el otro. Y digo, y porque alguien que me dice que no le voy a decir yo que sí después. Es decir, eso para mí es decir, porque también llega un punto en el que uno ya tiene una edad, uno ya tiene un bagaje y un currículum y unos premios y unas audiencias, y también creo que con educación tienes que dejar clara un poco de que el respeto o es mutuo o no es respeto. Sí, un compromiso también, ¿no? Sí, porque yo no, cuando yo llamo a alguien para una serie, no le he ido mal a mucha gente en mi serie, precisamente. Es decir, los actores han florecido mucho con mis series, ¿no? Entonces, no transijo, es decir, porque llega un momento, yo en esta serie de hecho he llamado a gente muy cercana a mí y casi como favor, oye, que no me da tiempo, vente a tal, y me han dicho que no. Bueno, pues yo me alegro que hayan dicho que no. Probablemente yo ya no voy a hacer más series, pero si hiciera series no volvería a hacerlo con ellas. Seguro. Pues en este caso lo mismo. Yo prefiero la ilusión de alguien que además me ha demostrado no ya la ilusión, sino el conocimiento. Porque claro, yo soy historiador de arte y si me hablan de trajes, de fondos, de pintar el cuadro, yo sé. Sabes de lo que te hablan, claro, ¿entiendes? Entonces, claro, dices, no quiero ahora una figura que venga... No. Hay una cosa que has comentado que es muy significativa, y es que es cierto que EN ha sido una de las series más vistas este año. Y lo que pasa es que ha tardado muchísimo. La más vista. Correcto. Rectifico. Ha sido la serie más vista de este año. Sí, porque además nosotros al día siguiente tenemos un número que nos lleva al fracaso o al éxito. Así, al día siguiente. Al día siguiente. Nosotros, muy poca gente habla que, por ejemplo, el capítulo 1 de ENA lo vieron más de 800.000 personas después. 800.000 personas. Son muchas, sí. Son muchas. Entonces dices, y no se sabe, no se dice. Pero cuando se estrena algo en una plataforma se dice, lo segundo más visto del mundo, pero luego se cancela. Ya. O se dice, gran éxito de tal serie, porque lo vieron el capítulo 2, el 85% de los que vio el capítulo 1. Digo, pero ¿cuál es el total del 85%? Sí, pero aparte, nunca se dice los datos. No se puede buscar, lo que pasa es que tampoco los busca nadie. Es curioso. Es curioso. Pero bueno, en este caso, ENA fue la serie más vista, pero como tú has comentado antes, tardó casi 2 años en estrenarse. ¿Cómo fue eso y cómo llevaste eso también tú? Lo llevé fatal porque había llevado al equipo a un nivel muy al límite. Esos 2 años para ellos, igual que estoy seguro de que muchos de ellos van a volver a trabajar ya, porque cuando una serie funciona en España, me pasó con el Ministerio. Te quieren robar al director, al operador de cámara, al actor, a la actriz, al director de producción. Nadie te quiere robar a ti. O sea, el guionista es el showrunner es la pieza menos apetecible para robar, ¿no? Con lo cual indica la cultura española del Anaïs Shaf y yo nos reíamos y no nos quiere nadie. O sea, le hemos montado todo esto y no nos quiere nadie. Es que todo el mundo va recibiendo ofertas menos vosotros. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese sentido, el tema de no emitirse en 2 años, me lo sufría mucho por ellos porque les había llevado un límite muy grande y digo, joder, encima no están saboreando la posibilidad de que... Porque yo soy como ese personaje de Shakespeare que dice, en la batalla de San Patricio, los que luchen conmigo, cuando en la historia diga que hemos ganado, alguien dirá, yo estuve en San Patricio. Yo no sé si San Patricio tal, es un texto de ¿Es Enrique V? Sí, creo que sí. Es eso, es esa heroicidad. San Crispín, la batalla de San Crispín. Entonces, para mí un rodaje es la batalla de San Crispín y llevo a todos a ese punto de la batalla de San Crispín. Entonces de repente les llevo y luego no hay San Crispín y no la emiten, me quiero cortar los huevos, macho, porque les he engañado. Me siento Yo también entiendo que es cierto que los sistemas de economización de las series en una cadena, por ejemplo, hasta que no se emiten no se contabilizan. Y una serie tan cara dentro de una situación tal, yo qué sé, o sea, hay unos mejunjes que yo desconozco y que tengo que respetar. Hombre, a mí me extrañó que se estrenara antes en Portugal y en Finlandia.
Y aún así lo que sí tengo que reconocer es que cuando se ha estrenado hasta cambiaron el logo y lo pusieron en dorado. O sea, tú imagínate que ese detalle me parece un detalle maravilloso, ¿no? Y a mí me han hecho unas promos que jamás me han hecho unas promos como las de ENA. Nadie, nunca, jamás. Pero si se puede preguntar, ¿eso obedecía como a cosas internas de Televisión Española, de parrilla? O sea, no había ninguna causa... No lo sé, pero yo lo llevaba mal. Cuando me quejé fue cuando vi que se había estrenado en Portugal y en Finlandia y que de repente se veían en YouTube imágenes de mi serie. Claro. Entonces dices, hombre, ¿cómo estáis defendiendo el producto, no? En ese sentido, ¿no? Y yo me quejé por el doblaje, que me negué a asumirlo, y por eso. Y yo a veces pienso que después de la guerra que doy, no sé cómo luego han hecho esa promoción tan maravillosa, ¿no? Pues este tío, qué pesado es. Bueno, pero mira, al final, pues el producto acaba hablando, ¿no? En este caso, ENA fue la serie más vista y además ayudó mucho como ficción a Televisión Española este mes de diciembre, de hecho, porque han peleado arriba muy bien peleada, además. O sea, que yo creo que... Y sobre todo se ha hablado mucho de ella. Sí, es verdad. Mucho de ella. Y de una manera no forzada, porque la productora no invirtió lo que debía invertir en Transmedia. Yo tenía a Pablo Lara, que era el mismo del Ministerio, que era guionista de ENA y del Ministerio. Y se hicieron cosas que luego no han salido. Y bueno, se dejó todo al documental, que yo en el documental ni participé ni me llamaron, ¿no? Mejor. Para acabar, hay una cosa que quería preguntarte y es que yo, por ejemplo, es una cosa que descubrí con la serie, no lo sabía, y es que ENA, entre otras cosas, fue la creadora de la Cruz Roja Española. No creadora, bueno, sí. La impulsora sí. De la Cruz Roja Española y ha sido una reina que, bueno, dedicó como mucho esfuerzo a la beneficencia. Sin embargo, ha tenido una imagen como de reina muy fría, de un personaje como muy, pues eso, muy distante. ¿Tú crees que ha sido un personaje muy maltratado por la historia? Yo en eso, hombre, yo creo que maltratado por la historia sí ha sido en cuanto que ahora la ha descubierto todo el mundo. Y nadie la había descubierto ni quién era. Tú le preguntabas a la gente quién es la reina Victoria Eugenia, pues por el teatro, ¿no? Por el teatro de San Sebastián, por la avenida de Victoria Eugenia, pero dices, pero no... no la sitúas, no la identificas. Yo en eso sí estoy muy orgulloso, ¿no? De que la gente ya... y también estoy muy orgulloso en hacer una serie en la que, pese a que es muy emocional por parte de ella, he huido, como llevo huyendo desde Isabel o desde el Ministerio, de la historia de amor tópica. Primero porque no existen, ni entre reyes ni entre seres humanos. No porque los reyes no sean seres humanos, hablo de seres humanos que no tengan corona, ¿no? Y segundo, porque, claro, yo fuera distante o no distante, yo tengo que quererla y que la quiera el público. Del mismo modo que yo me he permitido hacer un capítulo queriendo muchísimo a Alfonso XIII con el de la oficina de los cautivos. Porque me pareció una misión. O sea, el hecho de las vidas que salvó desde el Palacio Real. Sí, bueno, y le haces el homenaje cuando sale Maurice Chevalier, que le va a agradecer y le agradece a usted esta comida. Sí. Entonces, claro, pero tienes que quererles, tienes que... Ahora, que ha estado maltratada, sí, porque era una gran desconocida, y yo creo que la oportunidad que me dio Televisión Española, porque no fue idea mía, más Pilar con su novela, es que yo con todos esos materiales haya podido hacer que esta reina... reivindicarla un poco. Se haya hablado de ella tanto como se está hablando, ¿no? Incluso, aunque sea para quejarse de mí los historiadores, yo encantado de la vida, pero yo creo que en ese sentido ha funcionado y puedo decir que es una continuación tanto conceptual como estética de mis otras series de historia, ¿no? O sea, si en Isabel hablaba de lo que es el origen de Castilla como origen y cómo una mujer manda con 20 años lo que luego no mandó nadie, ninguna mujer. Es verdad. Era para mí la clave. En el Ministerio del Tiempo era jugar con la ruptura de las dos Españas, con hacer una imagen positiva de nuestros aciertos y nuestros errores. En Víctor Rosantes yo había hablado cogiendo como excusa la novela, de esa España en crisis, con una policía de otro tiempo, y metía capítulos como de las huellas dactilares, pero para mí Víctor Ross, toda la parte final de la serie, que es la que a mí más me gusta, es Blasco Ibáñez y es Galdós. Y es eso, o sea, que cada serie tiene un concepto, ¿no? Y yo creo que aquí el concepto de esa modernidad, de alguien que viene de una cultura muy distinta y que de repente... cómo se narra la historia con estos fragmentos de portadas de prensa, con una cabecera que es moderna, en la que ya anticipamos que hablamos de ella, pero de la historia que la rodea, con Bronquio como músico, que también fue una elección de Anais Pareto, con
Kimberly cantando la canción de la cabecera. Es una serie muy moderna. Sí. Visualmente. Y yo estoy muy contento por eso, porque tanto el Ministerio, sobre todo, o sea, las dos series en las que yo he sido productor ejecutivo, que son el Ministerio y ENA, en las que he podido decidir, las dos aguantan y aguantarán el tipo muchos años, acuérdate de lo que te digo, porque están hechas desde un punto de vista muy moderno, aunque hablemos del pasado. Y yo creo que en ese sentido ENA estoy orgullosísimo de ella, ¿no? Porque esa fragmentación, ese riesgo de que cada capítulo no ya es un tema, es un estilo distinto. Sí. Es algo que agradezco, esa libertad creativa para poder hacerlo, porque probablemente, y no siendo mi mejor etapa en televisión española, lo digo aquí, lo digo siempre, solo se puede hacer en televisión española, en este país. Yo creo que hay muchos temas tanto de tipo político como... Yo recuerdo una serie que quise hacer, que para mí está pendiente, que es sobre Carmen Díaz de Rivera, que me llamó una televisión privada, y de repente cuando yo le dije, mira, la primera parte de la infancia, que es terrible, pero luego quiero ver que ella es la que verdaderamente sostiene la transición. Y muy amablemente me dijeron, no, es que nos interesa la primera parte del amor de su madre con Serrano Suñer. Y yo le dije, pero tú sabes la gente que asesinó a Serrano Suñer enviándola a los campos de concentración. Bueno, pero lo llevaremos por un tema. Digo, pero ¿cómo puedes hacer una historia de amor de un tipo que sabes que ha matado a tanta gente? Sí, que fue quien fue, además, claro. Entonces tú dices, claro, es que hay cosas que yo por ética no puedo entrar como creador. Incluso hay series que hablan de historia en plataformas y yo veo una pátina de no metemos el dedo en la llaga. Que es como todo muy blanqueado. Muy evidente, muy evidente. ¿Me entiendes? Entonces, claro, y aquí se mete el dedo en muchas llagas, en muchas. Y se cuenta. Bueno, yo creo que es el acierto también de la serie y de la propuesta que hace. Que, o sea, aquí se tocan muchas cosas y sin ningún tipo de... Yo es que no sé hacer las cosas de otra manera. Entonces, yo necesito primero entretener, que la gente se divierta, no perder nunca, en aras de una trascendencia gilipollesca, la ironía o el sentido del humor. Eso son cosas que van en mi estilo. Pero sí tengo que ser leal a la historia, leal a los personajes y sobre todo tratar al público como alguien inteligente. Entonces, claro, yo no puedo darle una cremita pasada por la Turmix, ¿no? Yo lo que hacemos es trabajar por capas, con estilos diferentes, con capítulos diferentes, y sé que al que le guste más este le va a gustar menos el otro, pero el conjunto es un puzzle que se forma. No es una película muy larga, todo lo contrario. Son piezas distintas que solo se ven enteras cuando son 6 capítulos en la hora final. Eso no significa que sea una película muy larga en continuidad. Porque si te das cuenta de ENA es una fragmentación continua. Total, claro. Además creo que esa es la clave. Por lo menos yo cuando llegué a hacer Isabel dije, joder, qué suerte tengo de hacer en el año 2010 la primera serie que se hace en España de Isabel la Católica, cuando esto en Francia, en Inglaterra tal, sería la 5ª vez que la hacen, ¿no? Pues yo doy muchas gracias incluso a los que no me han contratado nunca en ningún sitio, ni he podido hacer, por ejemplo, nunca una serie en una plataforma, aunque han emitido todas mis series, yo nunca he podido vender una serie a plataforma. Ahí queda el dato. No, es un dato evidente, no, para mí ya casi es una medalla, porque ahora que ya estoy de retirada, pero lo que sí quiero decir es que me alegro de que pese a todo yo haya podido ser libre de contar y de dar algo que es esencial en este negocio, en cualquiera, pintando un cuadro, siendo fontanero o poner tu punto de vista narrativo, poner tu punto de vista, porque Isabel es una serie política y me costó hacer una serie política la Intemerata, porque querían mujeres desesperadas en el medievo y esta frase no me la inventó yo. Esta es una frase real. Me dijeron, sí. Y esta yo creo que es una serie en la que la gente puede ver el lado romántico por un lado, el histórico por otro lado, el lado político por otro lado, y cada uno que se quede con el que le dé la gana, porque con cualquiera de esos ya va satisfecho. Pero el punto de vista de cómo informo, cómo voy, cómo llego y cómo quiero contar es esencial. Total. Javier, la última. ¿Qué personaje histórico es el que te falta por llevar a cabo? Yo tengo una serie ya hecha. Bueno, tengo la serie de Yo el Rey, de Juan Carlos, con Pilar Eire, la tengo hecha y está en un cajón de Mediapro. Y yo sí tengo una serie que quiero hacer, que es una adaptación de una novela mía, que ya la tengo escrita también, que es sobre Felipe II. Porque me parece, es previo al Siglo de Oro, es un universo impresionante. Y en más pequeñito, pero no en menos ambicioso, he tenido la suerte además de ser premiado por las ayudas del ICA. Estoy escribiendo
un largometraje sobre, para mí, un mito absoluto, que es María Moliner. María Moliner es impresionante. O sea, donde ya la vida es el símbolo de todas esas mujeres que en la República creyeron que podían tocar el techo, podían llegar arriba, y de repente todo se vino abajo. Y que ella, en un momento dado, hundida, apartada y tal, en el ostracismo, su hijo le trajera un diccionario que había comprado en París, un diccionario inglés comprado en París, y de repente lo ve y dice, uy, esto es lo que quería hacer yo. Y a partir del día siguiente empieza a llenar de fichas la mesa de su casa. Y antes de ir a trabajar a la escuela de ingenieros, de bibliotecaria, de repente empezó a hacer un diccionario, que además te lees el diccionario y es como si te leyeras una novela. Y además hay una anécdota graciosísima de María Moliner, ¿no? Que es que Gabriel García Márquez vino a Madrid a conocerla el año anterior a que le dieran el Nobel, porque dice, ha trabajado toda mi vida conmigo y no la conozco, con el diccionario, ¿no? Y estaba ya muy malita ahí, ¿no? Entonces habló con el hijo y yo monto la historia como que el hijo le cuenta la vida de María Moliner a García Márquez, porque algo le debió de contar, porque cuando él vuelve a Colombia, María Moliner muere, se entera ya llegando en Bogotá, y de repente escribe el obituario de María Moliner en El País, Gabriel García Márquez. Qué maravilloso. Y define toda su vida en 2 folios. Y dije, si iba a conocerla, porque no la conocía, que alguien le ha hablado de ella para poder escribir estos 2 maravillosos folios de lo que es María Moliner, ¿no? Entonces esa es la idea de la película. Ostras, pues mucha suerte, la verdad que suena maravilloso. Así que nada, Javier Olivares, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Puedes contactar con nosotros en el teléfono de España 613 00 6650 y en el email podcast@exigencias.es. Redacción y realización Emilio Martínez Borso. Diseño gráfico Jorge Espejo. Música compuesta e interpretada por Ana Álvarez Prada.